al llamado, y también a todos los que nos visitan, ¿verdad?, desde otra parroquia, que vienen también a compartir con nosotros en este día estas enseñanzas que cada año ya venimos a traer. Y les decía que son importantes también para nosotros ir creciendo, también como iglesia. No es solo para los servidores, sino es para todos los que acudimos también, ¿verdad?, al encuentro con el Señor. Bien, entonces, como ya nos hemos puesto en manos de Dios, celebramos la misa. Ya la primera parte espiritual la hemos cumplido, ¿verdad? Vamos a entrar en el tema, en este primer día. Y el tema se titula Testigos especiales de Cristo y del Evangelio. Eso somos todos y cada uno de nosotros. Lo que el Señor necesita en este tiempo son testigos, no solo creyentes. Hay muchos que creen, pero ¿cuántos están dispuestos a testimoniar la fe que profesan? No temas, porque yo estoy contigo. Nos recuerda el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10. Iniciamos con estas palabras. Esta primera plática quiere dejar en claro que sin comunidad que acoge y forma, sin apóstoles que eduquen y acompañen, no nacen los nuevos testigos del resucitado. Es decir, es allí donde tenemos nosotros que testimoniar a Cristo. Claro, si usted viene y dice, yo doy expresión de mi fe, voy a misa los domingos, yo confieso, pero es solo una expresión personal. Ahora le hago una pregunta, ¿la salvación es solo personal? ¿Cómo es también la salvación? Comunitaria. Dios también te va a preguntar qué tú hiciste por tu comunidad, también para ayudarla en la salvación. Y una nueva evangelización y una iglesia renovada deberán, hoy como ayer, fundarse en testigos fidedignos del Señor resucitado. ¿Recuerdan cuando fueron a enjuiciar a Jesús? ¿Quiénes fueron a testificar en contra de Jesús? Dice la palabra, buscaron testigos falsos. Hoy también hay en el mundo testigos falsos del Evangelio, que dicen venir de parte de Cristo, pero no son. Dice la palabra, no les crean, no vayan tras ellos. Eso necesita la iglesia, que ustedes y yo seamos hoy testigos fidedignos. Fidedignos significa fieles, leales, verdaderos. También se nos quiere recalcar con fuerza el carácter comunitario del testimonio creyente. El apóstol sentía la necesidad de unir a su acción a la de otros cristianos. Ya lo hemos escuchado en vastas ocasiones, una golondrina no levanta temporal. Usted solo por más que quiera no puede hacer mucho. Necesita caminar con otros. Necesitamos ser iglesia. Qué difícil es para uno cuando solo usted que viene de su familia aquí a la iglesia. Y si viniera toda su familia, no viniera más animado. Quizás cuando le esté tomando la hora no tendría quien le diga, ya está cogiendo el tarde para la hora de misa, ya debemos irnos. Y cuando es solo, ¿quién nos anima? Sin comunidad previa de fe y de misión, no se puede pensar en crear comunidades nuevas, testigos de Jesús resucitado. Es necesario entender bien ese de testigos de Cristo, no testimonio nuestro. Quiere decir que el testigo es de Jesús resucitado, o sea, que pertenece a Él, y precisamente en cuanto tal, puede dar un testimonio eficaz de Él, puede hablar de Él, darlo a conocer, llevar a Él, transmitir su presencia. ¿Han escuchado decir algunas personas, cuando llego a tal lugar, cuando visito tal casa, siento una presencia negativa? Pero también escuchamos decir, cuando hablo con tal persona, siento tanta paz. Eso significa que hasta el semblante suyo, hasta su presencia, da testimonio también de la fe.
de la fe que usted tiene y del resucitado también. Y eso es importante, hablar hasta con nuestra presencia, testimoniarlo hasta con nuestra presencia. Queremos experimentar que somos iglesia, pero juntos, que somos una iglesia joven y dinámica, en lo que ustedes tienen un papel central, porque son testigos especiales de Jesucristo y de la buena noticia en cada una de sus comunidades, su comunidad parroquial, en su diócesis. Somos testigos privilegiados. Es bueno que conversemos quizás con las personas de antaño, como decimos, con los mayores, y usted le pregunta en nuestros países, en nuestras comunidades, ¿qué tú hacías para ir a misa? De seguro te dirán, tenía que recorrer tantos kilómetros, tenía que ir a pie, ¿verdad? O tenía que ir a un burriquito, tenía que salir de madrugada para ir a dar razón de su fe. Y hoy nosotros tenemos la comodidad de tener misa todos los días, de tener rezo de liturgia de las horas, tenemos el mensaje de la palabra diario. ¿Cuántos recursos? Somos privilegiados. La iglesia necesita este testimonio, pues el cristianismo nació en torno a un grupo de testigos del resucitado. Testigo fue quien una generación después inició el Nuevo Testamento al decidirse a escribir cartas a sus comunidades, como el apóstol Pablo. Iglesia y evangelio son, en su imagen y origen, consecuencia y prueba del testimonio público y repetido de que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. ¿Recuerdan este texto? Testigo de esto somos nosotros. Esa fue la palabra de los apóstoles cuando le dieron la primera paliza. Testigo de esto somos nosotros. Y ahí nos señalan los textos en Hechos 2:32, 4:10, 10:41, Romanos 7:4, otras citas. Por tanto, una nueva evangelización y una iglesia renovada deberán hoy como ayer fundarse en testigos fidelignos, como ya decíamos. Apareciéndoseles inapropiadamente, el resucitado eligió a quienes iban a ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los últimos confines de la tierra. Hechos 1:8. Jesús eligió a quienes iban a dar testimonio de Él. Los 12 apóstoles, revise la historia de ellos, cómo murieron en el martirio, dieron testimonio de Cristo. A uno de los apóstoles lo crucificaron y hasta la piel le arrancaron. Pues eso puede parecer, no que parece que es sumamente doloroso y cruel. Le arrancaron la piel y después entonces crucificarlo. Solo por dar testimonio de Cristo, solo por decir yo creo en Cristo Jesús. Uno de ellos, el último de todos, según su propia confesión, nos ha dejado la lista de diversos encuentros tenidos por el resucitado que convirtieron en testigos a sus agraciados, escribiendo a los cristianos de Corinto en torno al año 56 después de Cristo. Pablo pudo afirmar que habían visto al resucitado, primero Pedro, después los 12, después más de 500 hermanos. En el texto él dice, de los cuales muchos viven todavía, después a Santiago y los demás apóstoles. Finalmente, a destiempo, también se me apareció a mí, dice Pablo. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 4 al 8. Antes de ejercer como testigos, los discípulos tuvieron que saber que su Señor estaba vivo y compartir esa convicción personal con quienes ya la tenían. Testigo es pues quien ha sido encontrado por Jesús resucitado y se encuentra entre hermanos vinculados por idéntica experiencia. Ese es un testigo. Hasta que no vivimos ese encuentro con el Señor, no podemos decir que estamos dando testimonio de Él. Estamos participando a lo mejor de manera inocente de nuestra fe,
Pero ¿estás tú dispuesto a ser testigo de Cristo en el mundo? ¿Estás dispuesto a sufrir persecución? Recuerden, cuando Jesús bajó del sermón de la montaña y le dijo a los discípulos lo que le iba a acontecer, muchos dejaron de ir con él. Y Jesús les dijo a los 12, si ustedes quieren también se pueden ir. Respuesta de los apóstoles, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Prefirieron quedarse allí sabiendo que iban a ser sus testigos. Ante la pregunta de la madre de los Zebedeos, cuando le hizo la petición a Jesús, quería que sus hijos estuvieran con él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y entonces Jesús le contestó, el cáliz que yo he de beber, lo beberán. Es decir, también ellos van a dar testimonio de mí, también ellos pondrán en juego su vida por mí, pero un puesto no me corresponde, El testigo del resucitado necesita de testigos. No está mal recordar cuando una nueva evangelización es el reto de nuestra iglesia. El apóstol por antonomasia dependió de hombres que le acompañaron en su proyecto de fe y en su actuación misionera. Nuevamente, usted no puede pretender llevarse el mundo por delante, por más que usted quiera, solo no va a poder. Recuerde siempre, mano opuesta, ayuda es. Y necesitamos en la iglesia toda la ayuda posible, porque la mies es abundante y los obreros pocos. Oremos, dice pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, necesitamos colaboradores. Aquí escuchamos muchas veces de manera moderna, cuando se da consejería a una empresa, a una institución, cuando se hace outsourcing, hablar de la importancia de trabajar en equipo. Bueno, también para evangelizar hay que trabajar en equipo. No siempre usted tendrá los mejores colaboradores, pero fueron los que el Señor les dio, ¿verdad? Los que el Señor puso en su camino. Decimos allá en Dominicana, hay que arar con los bueyes que usted tenga. En contra de su propio testimonio, que niega haber sido comisionado por nadie excepto el mismo Dios. O sea, Pablo reconoce que no fue él que se autoproclamó apóstol, fue el Señor que lo eligió a él. O sea, tenemos que estar conscientes de eso. En la iglesia no buscamos puestos, no buscamos un título, ¿no? Eso lo dice Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versos 16 al 20. Hay que admitir con más verosímil que Pablo se insertase en una comunidad concreta y participara desde el inicio en su compromiso evangelizador. Hechos 9, 10, 22. De la praxis misionera entonces de los primeros cristianos, Pablo tomó los contenidos de su predicación y sus métodos, los destinatarios de su actuación y los compañeros de su misión apostólica. Usted no va a llegar a la iglesia a descubrir la fórmula del agua tibia, Nada nuevo. La iglesia tiene sus métodos, tiene sus formas. Claro, usted puede proponer y se puede aceptar, claro que sí, también, una nueva manera. Pero el contenido está ahí, la doctrina está ahí. Por eso vemos mucha gente que cuestiona la fe, pero la cuestiona desde fuera, desde fuera. ¿Y por qué la iglesia no permite esto? ¿Y por qué la iglesia no hace aquello? Venga, éntrese aquí en el juego, ¿verdad? Vamos al juego, para ver si es verdad que es bueno. Ahora a propósito que estamos en los Juegos Olímpicos, y mucha gente a veces por televisión dice, pero qué debilucho se ve quizás esa persona. Mira, puedo hacer un gol tan fácil. Entra tú en la cancha a ver si lo puedes anotar. Pero es importante que al llegar a nosotros y participar de la estructura que tiene la iglesia, no queramos llegar a veces con una mente, como decimos, que ponga las cosas patas arriba. Si nos llegamos a sumar, lo primero es conocer también. Tenemos que conocer la iglesia, su estructura, sus métodos, su dinámica de actuación y de formación. Entonces involucrar nosotros también en eso. Fíjense, por ejemplo, una de las preguntas que lleva a mucha gente a fracasar en una entrevista de trabajo es la siguiente: ¿usted sabe qué se hace en esta empresa? No, yo vine a buscar trabajo, pero yo no sé qué hacen aquí. Ya
Y le preguntarán, ¿y qué tiene usted en común entonces con nosotros? ¿Y qué usted sabe hacer? No, yo sé hacer de todo. No, específicamente dígame qué usted sabe hacer. Cada uno tiene una misión particular también. Es elegido por Dios para colaborar en una área específica, ya sea ministro del altar, ya sea proclamador de la palabra, en el canto, a través de un grupo apostólico, llevándole la comunión a los enfermos. Estamos llamados también a ser testigos en el día de hoy, educadores de testigos también. Esa es una parte muy interesante, porque muchas veces solo nos vemos a nosotros mismos y pensamos que vamos a vivir a perpetuidad. No, también hay que ir formando el relevo, también hay que ir educando a aquellos que nos van a sustituir en el servicio, pero no mirarlo como una amenaza, o un contrincante. Pero que después el Padre me va a quitar a mí, lo van a poner a él, después yo no le voy a enseñar a más nadie. Como hay personas a veces que han sabido alguna tarea, alguna profesión, y se ha acabado porque se han llevado el secreto a la tumba. No enseñarán a nadie más. Ese nació para semilla, como dicen, ya ese no prosperó, no fructificó. Entonces tenemos que ser educadores de testigos hoy también. Usted puede ser muy devoto, muy entregado, muy consagrado en la iglesia, pero comience por ahí mismo, por donde tiene el terreno más cerquita. ¿Sabe dónde está ese terreno? En su familia. Comience ahí mismo a conquistar a otros. Acompáñame, vamos, ¿verdad? En el ministerio que usted tenga, a enamorar a esos que están allí, más cerca de usted, para que cuando usted falte, tenga otro también que lo sustituya. Cuando Pablo vio a Ananías, que fue quien lo catequizó, quizás esta fue una experiencia que llegó incluso hasta la exageración, porque Ananías reclamó a Dios: Señor, pero ese hombre todo el mundo le tiene mucho miedo. Cuando somos vistos también a nivel de la iglesia, o cuando traemos a alguien, espérate, pero que esa persona, y comenzamos a juzgar por su pasado. Dios no te preguntó, es que Él elige a los que Él quiere, a los que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios mira de nosotros? El corazón. Y nosotros que miramos la apariencia, miramos la apariencia. El cristiano no puede juzgar de apariencia. Sin embargo, Ananías tiene el mérito de hacer patente una ley esencial de la vida cristiana. No nacen testigos donde no hay ya testigos. ¿Te escuchó bien? No nacen testigos donde no hay ya testigos. Usted da testimonio en algunas cosas. ¿Por qué a su hijo, por ejemplo, le gusta cierta comida? Porque le gustaba a su padre, a lo mejor, o a su madre. ¿Usted lo enseñó? ¿Usted lo enseñó a eso? Pues enséñelo también a ir a visitar a la iglesia, a servirle a Dios, a testimoniar a Dios también. Enséñele eso también. ¿Qué hacer se aprende haciendo? Pues necesitamos un modelo. Necesitamos de quien guiarnos también. Nadie es autodidacta. Nadie va a aprender por sí solo. Necesita alguien que le enseñe. Si fuera así, no habrían escuelas. Todos los niños aprendieran en su casa solos. Aprendieran a hablar solos. Haga un ejercicio. Lleve a un niño que tenga todas sus condiciones físicas y biológicas y críelo, por ejemplo, con una pareja sordomudo. ¿Qué quiere apostar que no aprende a hablar? El lenguaje de señas, aprender a hablar, porque no he escuchado a nadie hablando. Pues lo mismo también nosotros. Repito la frase, muy interesante: no nacen testigos donde no hay ya testigos. Dice una frase que puede parecer un poco dura, ¿verdad? El hijo del tigre nace con rayas. Es decir, que imiten también los buenos valores cristianos que hay en nosotros. No habrá evangelización al que viene de fuera. Allí donde no ha habido formación en la fe, al que está allá dentro. Sin hermanos que se cuiden de la fe y de la salud del recién llegado, no podrán surgir apóstoles que proclamen la fe común y se pongan al servicio de la común salvación. Cuando alguien llega nuevo a los caminos de Dios, no es para que lo ataquemos,
no es para que comencemos a fijarnos en su vida, no es para que cuestionemos su pasado. Le he dicho esa frase en otra ocasión, pero como este año es otro, en el 2024 no se le he dicho, se la recuerdo. A Dios no le importa quién tú fuiste, es quién tú eres ahora. No le bastó a Pablo contar con Dios, tuvo que ser contado como hermano, para que Dios y la comunidad de Damasco contasen con su propio testigo, con su mejor testigo. Recuerden, Pablo de Damasco era perseguir a los cristianos. Cambió totalmente su misión. De un perseguidor pasó a ser un perseguido. Donde no había testigo, el Señor hizo surgir un testigo. Que Dios sabe poner donde no hay. El recuerdo de Ananías debería llenar de ilusión a quien dedica su vida a la atención de la fe de sus hermanos. El educador de la fe no tiene derecho a desesperar de una tarea en la que puede estar sembrando, sin sospecharlo siquiera, el porvenir de su comunidad de apóstoles, mejor que él mismo. Usted no siembra una planta y al día siguiente va a buscar fruto, ¿verdad que no? Usted tiene que esperar, aunque sea un fruto menor. Le puedo mencionar, por ejemplo, allá le decimos así, no sé aquí, la lechuga. Pero la lechuga, aunque sea rápido, es 45 días que hay que esperar. Hay que esperar 45 días. Pues lo mismo también tenemos que tener paciencia formando nosotros a esos testigos. Es que yo me desespero, es que no aprende, y comenzamos a poner. ¿Saben por qué es eso? Porque queremos que a quien nosotros enseñamos sean muchas veces una viva copia de lo que nosotros somos. Y todo el mundo tiene sus propias virtudes. Pero peor aún, porque tenemos temor de que el alumno supere al maestro. Ese es un gran temor de nosotros. El ser humano es muy competitivo por naturaleza, pero como cristianos debemos dejar atrás esa parte humana. Para lograrlo no precisa más que de obediencia a la llamada de Dios y cordial aceptación de todos los que Dios ponga en sus manos. ¿O es que el Dios que mandó a Saulo a Ananías no es el mismo que envía hoy catecúmenos a su iglesia? ¿Quién no podrá pues entusiasmarse con ser hoy el pedagogo en la fe de un gran creyente de mañana, si se dedica a introducir en la fe común y a acompañar en la vida de fe a quien lo precisa? En el principio, en la iglesia primitiva, me gustaba mucho una cosa: el padrino no solamente se hacía garante de que ese nuevo creyente siguiera participando de la iglesia, tenía que seguirlo acompañando también en un proceso, aún después de bautizado. Y nosotros traemos a nuestros hijos, los bautizamos, los traemos casi por una oreja, guindados a la iglesia los domingos, y después entonces decimos: yo se lo entregué allá a Dios porque yo no puedo con ese muchacho. Ya él no quiere venir a la iglesia, ya yo no sé más nada que hacer. Usted es responsable. Recuerde que usted tiene en sus manos la responsabilidad de formar a otro testigo también. Muy importante que persevere usted en la fe, pero ¿y si creemos todos? ¿Y si nos entregamos todos? ¿Y si servimos todos? ¿No es mejor? Bien considerada la hazaña de Ananías, consistió solo en su obediencia, que lo llevó a aceptar la decisión de Dios sobre Pablo. Es decir, Ananías no quería, sentía miedo. A veces también usted tiene miedo cuando el párroco le dice: mira, te necesito para tal misión. Yo creo que tú puedes proclamar la palabra. Ay, no, a mí me da mucho miedo. Yo no puedo hablar en público. Yo, pero en tu casa te oigo hablando como un perico, ¿verdad? Y en tu trabajo hablando por los poros. Y entonces aquí tú no puedes hablar de Dios. ¿Te avergüenza hablar de Dios entonces? Te veo cantando en un karaoke allí, ¿verdad? Como el mejor de los artistas, explayado, haciendo chistes. Entonces ahí no te da miedo, ¿verdad?
La responsabilidad del hombre de iglesia se satisface cuando, siguiendo el dictado de Dios, abre la vida común y ofrece el evangelio a todo el que Dios quiere enviarle, sin fijarse en antecedentes o medir las consecuencias. Lo que yo le decía ahorita: Señor, pero mira, ese hombre persigue a tu iglesia, ese hombre es malo. Yo no te pregunté si era malo, si era bueno, si era alto, bajito, si tenía buen humor o mal humor. No te pregunté nada de eso. Donde yo te envié, fue a hablar con él que te envié, fue a buscar lo que te envié. Si allí muchas veces cuestionamos a Dios porque queremos que sea la misión a nuestro entender, como nosotros queremos, y no es así. ¿Recuerdan cuando Jesús envía a los 12? ¿Qué le dice? No lleven túnica de repuesto, solo sandalias en los pies, un bastón en las manos, ni siquiera dinero lleven, ni siquiera dinero. Pues todo obrero merece su salario. Dios está viendo esa gran obra que tú estás realizando, pues tú le puedes cambiar no solo la vida a una persona, tú puedes conseguir un buen colaborador también para la obra de Dios. Pero si te esfuerzas en convencer a otros también. Si Ananías se hubiera dejado guiar por sus lógicos reparos, la iglesia hubiera perdido a Pablo. No basta por eso con que existan en la iglesia de Dios buenos discípulos. Le hace falta testigos obedientes para que sigan surgiendo en su seno apóstoles de la talla de Pablo. Qué gran hombre se hubiera perdido en la iglesia si Ananías se hubiera resistido a escuchar la voz de Dios. ¿Tú sabes cuántas conversiones se pierden diariamente cuando los cristianos somos apáticos y no escuchamos la voz de Dios para participar de alguna misión? ¿Cuánta gente hubiera llegado a la conversión? Te pongo un escenario: tú vas a lo mejor a visitar a una familia amiga que tiene a lo mejor algún hijo conflictivo, o tienen algún hijo desobediente, ¿verdad? O se porta mal, y tú estás viendo eso, pero humanamente tú dices: yo no me voy a meter en eso porque ese no es hijo mío. Lo más que pueden hacer es darme un complaint, como dicen, por yo entrometerme en eso. ¿Y por qué será que tú te estás dando cuenta de eso? ¿No será que Dios te necesita para que tú ayudes? Que el consejo que viene de alguien diferente muchas veces es más escuchado que de los mismos que están en su entorno. Esa voz profética, esa conciencia profética, Dios la está despertando en ti. Es para que seas tú que hagas esa obra, no esa otra, es a ti. Y el llamado de Dios es inconfundible, porque Dios nos llama de manera confundida. A uno por el otro, no, a cada uno en particular lo llama el Señor y menciona su nombre. Cuando fue y le dijo: Ananías, bueno, fue Ananías que llamó. Quiero que vaya a la calle Mayor, y allí hay un señor que está ciego, vete para que le imponga las manos. Ananías no comenzó a mirar para el lado para ver si había otro. ¿A quién será que están llamando? Dice: no, ya es contigo que está hablando el Señor. Pocas tareas en la iglesia de hoy forjan su futuro mejor que la del que, por trabajar en la transmisión de la fe a las generaciones que vienen, está educando a los apóstoles del mañana. Esa es la mejor tarea. Esa obra, mire, quedará inscrita en el cielo. Esa es una obra de misericordia también. ¿Usted sabía? Enseñar al que no sabe. Hay gente que usted conoce y que a lo mejor cree que sabe dónde queda la parroquia San Felipe Neri, y tú le dices: mira, yo voy a la parroquia San Felipe Neri, yo voy todos los domingos, te invito para que vayas. ¿Y dónde queda? Allí, al doblar la esquina. Pues yo no sabía que había una iglesia tan cerca. Tú pensabas a lo mejor en tus adentros que sí sabía, pero si tú no se lo dices, y si lo sabe, se lo recuerda. Si lo sabe, se lo recuerda también. Para ser testigos de Jesús en el mundo, tenemos que tener el encuentro con Jesús en la Eucaristía. ¿Usted escuchó bien? Usted no puede dar si no recibe. ¿A dónde que venimos a recargar las pilas, las baterías? Aquí a la iglesia, a la misa. Aquí es que venimos. Por eso a veces tú andas como muchos carros eléctricos que andan quedados en la calle aquí.
por falta de carga, se quedó por falta de carga, se quedó a medio camino. Hay que recargar las baterías, como decimos, hay que recargar las fuerzas también. Dice un merengue muy antiguo en nuestro país: y vino la brisa y me la apagó, ¿verdad? Vino la brisa y me la apagó. Se refería a la luz, ¿verdad? A la vela. Vino la brisa y me la apagó. A mucha gente le está apagando la vela de su fe. Ustedes hoy son más afortunados que el profeta Isaías, pues en la Eucaristía y los demás sacramentos experimentan la íntima cercanía de Jesús, la dulzura y eficacia de su presencia. No encuentran a Jesús colocado en un inalcanzable trono alto y elevado, sino en el pan y en el vino eucarísticos. Y su palabra no hace vibrar los marcos de las puertas, sino las cuerdas del corazón. ¿Escuchó bien esa palabra tan bonita? Así es que nosotros realmente renovamos nuestra fe. Si cada vez que usted escucha la palabra, por eso se dice, la actitud con la que tenemos que escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es? Oído atento. Ya, usted olvídese de todo lo que está pasando a su alrededor. Oído atento, pero también con el corazón abierto. El corazón abierto. Dice, esa palabra tiene que hacer vibrar, dice, las fibras más sensibles de nuestro corazón, de nuestra vida. Es decir, tiene que llegarnos de manera profunda también a nosotros. Y una vez que nos hemos llenado también de ese mensaje, entonces podemos también darle a los demás. Ojo, que ese mensaje que Dios te ha dado y te ha hablado al corazón no es para que te quedes con él, es para que lo lleve a tus hermanos. Aquí, cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos nosotros en la Eucaristía? Participamos del sacramento de la Eucaristía. Y cuando salimos, ¿qué hacemos? Vivimos lo que hemos celebrado. Lo vivimos. Lo vivimos. No es para quedarse en una simple experiencia. Cuando tú tienes una buena experiencia, tú estás loco por encontrarte con un amigo, con alguien para decir, mira, eso sí es bueno, ¿verdad? Mira, ve a tal lugar, me gustó mucho la comida de allí. Mira, ve a tal lugar, me divertí mucho. Mira, ve a tal lugar, es precioso. Comienza a compartir la experiencia porque te gustó, Entonces, si realmente sentimos gusto por las cosas de Dios, también tenemos que saberla compartir con los demás. Así es que se prepara un testigo también, viviendo a plenitud cada instante de nuestra vida. Yo siempre hago el cuento de la señora que está rezando el rosario. En nuestro país se comen muchas viandas, como decimos, muchos víveres, plátanos, yuca, en fin. Entonces, siempre a la hora de rezar el rosario al final del día, la señora está con unos nietos rezando el rosario. Dios te sabe, María, llenar, le echaste sal a los víveres. Bendita eres de toda la mujer. Estamos en una cosa, pero estamos muchas veces desconectados. Quiere decir, no estamos viviendo a plenitud, no estamos perdiendo de vivir esa experiencia, ese momento tan bonito. Es como pasarse 90 minutos viendo un partido de fútbol y te da deseo de ir al baño y en el momento que tú vas a meter en el gol, me perdí ese momento. Yo por no estar aquí, por estar a lo mejor yendo al baño. El servicio entonces en la iglesia, que es un campo de entrenamiento en la fe y en la caridad. Pues si usted no lo pensaba, la iglesia también nos entrena a nosotros. ¿O usted piensa que nos manda así tan crudito? No, nos entrena primero. Pablo no se fue de una vez a anunciar a Cristo. 3 años duró Pablo formándose en la comunidad de Jerusalén. 3 años, vea. Y eso que era maestro de la ley. Así que no lleguemos nosotros a la iglesia muchas veces pensando, ya eso yo me lo sé, todo eso yo me lo sé. Yo sé más que los que están aquí. Un día me dijo un señor, me quedé callado por respeto y por prudencia, pero usted puede ser nieto mío. Yo tengo tantos años en la iglesia, yo estudié teología, yo hice tal cosa, yo sé predicar más que un padre, es más, yo sé predicar más que usted. Y yo le dije, bueno, sí, demos gracias a Dios por eso. Nunca le mencioné eso. Y después el Señor tuvo que agachar la cabeza y decirle que equivocado estaba yo.
Cuando ese señor murió, en su lecho de muerte, le pidió a su esposa, ya yo no trabajaba en esa parroquia, que me mandara a llamar porque quería que fuera yo que le celebrara la misa como presente. Y fui y se la celebré. Como Isaías, estamos llamados a compartir la alegría de reconocernos elegidos y salvados por la misericordia de Dios, a ser testigos de que la fe es capaz de dar nueva dirección a nuestros pasos, que ella nos hace libres y fuertes para estar disponibles y preparados para la misión. Hay personas que han sido privilegiados porque han hecho tanta cantidad de cursos, se han preparado para algunos ministerios, y usted puede venir a leer porque mire, la persona no vino hoy, yo no puedo. Y usted puede servir cada día que tenemos una actividad de la parroquia, yo no puedo. Nunca están disponibles. Entonces, ¿para qué te metiste en esto? ¿Para qué le dijiste que sí al Señor si nunca tiene tiempo disponible? Recuerde que el Señor es exigente, que Él cosecha donde no siembra y recoge donde no esparce. Lo dice la palabra, no lo dice el Padre Reinaldo. Entonces, si nos metemos en esto es para servir también, es para tener disponibilidad. De ahí entonces la exhortación del Papa Francisco, que nos llama entonces a la misión, es decir, capacitado para ir hacia el prójimo, llevándole como don lo que han recibido, entregando a su vez con entusiasmo la alegría que se les ha dado y haciendo del servicio un gimnasio de la educación en la fe y la caridad hacia el prójimo. Hay que ejercitar la caridad, como decimos. Usted tiene que aprender a tericar la mano, como uno dice, hago el signo, ¿verdad? Como hay que dar de lo que somos, de lo que somos. Hay personas que les gusta mucho solo recibir halagos, recibir felicitaciones. Yo llegué aquí nadie me saludó. ¿Y usted a cuánto saludó? Hablar entonces con la propia vida de la vida del resucitado. El lenguaje del testigo, de quien sabe por experiencia que Jesús vive, de quien habla comprometido con lo que afirma y que lo afirma con intención de comprometer a quien lo oiga, es el apropiado para hablar del Señor resucitado. Es decir, usted tiene que hablar con convencimiento. Tú tienes que hablar como Dios te habló a ti también. Tú tienes que ser capaz de convencer a otro también. Y allí llega una cuestionante para nosotros. ¿Y cuántos han llegado a los pies del Señor por mi medio? No para verlo eso como un trofeo o una conquista, no. A quien le vayas a hablar de Dios, habla primero de Dios, a Dios de Él. Yo tengo un amigo que lo conocí en el año 2005 y serví por 3 años en esa parroquia, y nunca en ese tiempo yo le dije: usted es un buen servidor de la iglesia, usted canta en el coro, usted hizo, la esposa visitaba el Santísimo todos los días. Nunca le dije: ustedes deben casarse por la iglesia. Nunca se lo dije. Pero le visitaba, conversaba con él, con los dos también, con la pareja. Jugábamos juntos también y siempre nos decimos, él le dice a uno querido, siempre nos decíamos así, o nos decimos. Pero estando en mi próxima misión, en un pueblo cercano, allí, un día recibí una llamada de parte de él. Dios, querido, ¿cómo está usted? Freddy, él se llama. ¿En qué le puedo servir? Dice: le estoy llamando, padre, para hacerle una invitación. Digo: ¿de qué? Dice: usted va a ser que va a presidir mi boda. Yo: qué bueno, me alegro. Pero cuando usted venga por aquí, yo quiero hacerle una pregunta. Y me hizo la pregunta: ¿y por qué usted, sabiendo y tan cercano a nosotros, nunca me dijo? Digo: porque hay que permitir que Dios vaya obrando, a veces de manera distinta, porque Dios obra en el silencio. Dios no es amigo del espectáculo ni de
la vanagloria, ni la parafernalia, ni los grandes escenarios. Dios trabaja en el silencio, en el silencio, en el silencio. Una gran enseñanza de fe. A partir de aquel momento sirven más y mejor también en la iglesia, porque ya tienen la gracia de Dios. Esa es otra cosa. Mucha gente quiere acercarse a servirle a Dios, pero a veces no está dispuesto a sacrificar algunas cosas para vivir bajo la gracia de Dios. El otro día una señora en la parroquia le dijo, le había pedido de todas las maneras posibles al esposo que se casaran por la iglesia. Pero mira, yo soy ayudante de catequista, yo quiero servirle a Dios en la catequesis, vamos a casarnos por la iglesia, y el hombre que no. Entonces la señora un día llegó y se enojó y le dijo, mira, puedes recoger tus cosas y te puedes ir. Pero mira, tenemos más de 30 años de más juntos. Dice, precisamente, yo quiero entregarle mi corazón al Señor. ¿Usted no quiere entregarle su corazón a Dios? Siga su camino, vaya bien. El hombre tuvo una semana pensándolo, pero el hombre volvió rápido para atrás. Está bien, vamos a casarnos por la iglesia. Dice, tenemos que estar dispuestos entonces a buscar la conquista de la gracia para servir mejor y testimoniar al Señor entonces en nuestra vida. Tal entonces es el lenguaje del Nuevo Testamento, y tal ha de ser también el lenguaje cristiano, un tipo de discurso que conste de hechos más que de palabras. ¿Usted escuchó bien? Que conste de hechos. Ante los hechos no hay argumentos. Yo le decía ahorita, cómo usted vive, cómo usted comparte, cómo usted habla con las personas, cómo usted trata a las personas. Le acabo de decir el ejemplo en la historia. Con el respeto y con la admiración, el cariño que yo traté a esa pareja, eso lo convenció para que ellos llegaran a los pies del Señor. No tuve que decirle cásense por la iglesia. Es que las palabras convencen, pero el testimonio, eso es lo que arrastra realmente. Eso es lo que atrae. Un tipo de discurso, decíamos, que conste de hecho más que de palabra, que cuente realidades, aunque no sean perfectas, antes que reducirse a promesas futuras, que sea pronunciado con la vida cotidiana y no mediante bellos pero escasos gestos. En la vida cotidiana, en esas pequeñas cosas, tiene que ser de manera reiterado también nuestro testimonio, nuestros hechos también. Que se te note, que se te note. Como dicen por ahí, el hábito no hace al monje, pero lo ayuda. Lo ayuda. Que se te note en los pequeños hechos. Dice de manera cotidiana. Dice no en lo extraordinario, sino, dice, en lo ordinario también de nuestra vida. De ahí entonces su debilidad y su fortaleza, pues que solo quien vive como si Jesús viviera puede decir fidedignamente que el Señor ha resucitado y nosotros somos sus testigos. Solo quien vive como si Jesús hubiera vivido, como si Jesús viviera, puede decir fidedignamente que el Señor ha resucitado y que somos sus testigos. Hechos 2:32. Solo pueden afirmar fehacientemente que Jesús vive hoy quien vive como si realmente Él estuviera vivo en ellos. Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Palabra del apóstol Pablo. No tenemos que mencionar a un Cristo del pasado. Ese es el gran error de los que no conocen a Cristo. Ellos creen que nosotros predicamos o creemos en el Cristo que está en la cruz. No, en el Cristo vencedor de la muerte. Ese que nosotros tenemos que testimoniar. Esa es la que tenemos que anunciar. La cruz solo es un recuerdo de la victoria también de Cristo. La comunidad cristiana entonces, que no habla ese lenguaje, está perdiendo su razón de ser y también su propia identidad, su capacidad de convencimiento y su poder de atracción también. Ustedes ven cómo hay cosas que se ponen de moda
que atraen a la gente. Pues la fe tiene que presentar un lenguaje atractivo también, en su vivencia también. No podemos quedarnos simplemente en el pasado. La fe debe contener un mensaje actual, atractivo también, que sea atrayente. Nunca pasa de moda. No dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces, es una palabra que no pasa. Depende de la forma como usted les ponga también el mensaje. Hablar de Cristo, sabiéndose comprometido con Él, no es una mera diversión, un útil pasatiempo, sino un destino ineludible y tarea siempre por cumplir para quien lo cree viviente. Es decir, eso es un compromiso de cada día, de cada momento. Si se no descansa, está siempre ahí detrás de nosotros. Pues tampoco usted dice, insista tanto, como dice la oración, pídale tanto a Dios hasta que lo ponga sordo. Tanto da la gota, dice, en la piedra hasta que le hace un hueco. Sea insistente también. Pero escuchamos a muchos cristianos decir, yo estoy cansado ya de hablarle, estoy cansado ya de hacer. Y bueno, me dice, si te cansaste, te quedaste sin recompensa. ¿Y qué no deja entonces a lo consagrado? Hay gente que me lo ha preguntado eso. ¿Y usted no se cansa para celebrar misa? Y yo, no. ¿Cómo va a ser? ¿Usted celebra un día 6 o 7 misas y no se cansa? No. Porque para el que viene a esa séptima misa es como es la primera que viene. Entonces yo no puedo dar ánimo de cansancio. Es la vida entera. Es decir, es toda la vida. No, a Dios no le ponemos un tiempo. El cristiano no se retira nunca. Yo voy a trabajar en la iglesia hasta los 60. Después de ahí me voy a retirar. Voy a coger unas vacaciones. No. El Señor te quiere para toda la vida. Quien vive de esa forma, de forma nueva, puede inventar ese lenguaje testimonial. Únicamente quien es capaz de cambiar de vida puede hablar verazmente del cambio de vida que Dios concedió a Jesús resucitado de entre los muertos. Ese es el lenguaje que manifiesta la experiencia pascual, tanto ayer como hoy también. A veces decimos, no me gusta ponerme de ejemplo, a lo mejor porque nos avergonzamos de nuestro pasado, de nuestra vida. Pero dice, no tiene que ser un testimonio perfecto. Yo recuerdo que en mi país había un señor que era luchador profesional, y todos los niños crecimos teniendo como una adversión hacia ese personaje. Pero nosotros veíamos el personaje de la televisión, pero en la vida real también era un hombre con una vida muy desordenada. Entonces, para colmo, ya te sabes, era de la cuadra ruda. Entonces todo el mundo tenía desde niño esa adversión, que Relámpago era malo, se llamaba Relámpago. Relámpago se llamaba el personaje de la lucha libre. Y entonces después de mi tiempo de formación en el seminario, lo pude conocer personalmente. Pero yo ya no veía a Relámpago. Cuando la primera vez que lo vi con una camisa con Clériman. Y yo me quedé pensando, ¿y ese es Relámpago Hernández? Y entonces fue a dar en su testimonio. Era diácono permanente. Dios lo había tocado y ya lo que hacía era predicarle a los internos, a los presos. Escogió esa misión. Lamentablemente no pudo tener mucho tiempo, más que 5 años como diácono. Pues después murió de un infarto a los 60 años. Pero es para sabernos entender que a veces a lo mejor nuestro testimonio no es el mejor. Mucha gente sabía que él usaba drogas, que hacía muchas cosas malas, hasta delinquía, aún siendo luchador. Pero entonces después se dejó encontrar por el Señor. Dice, de esos grandes desastres, es quizás de vida, es donde Dios se aprovecha muchas veces para dar grandes testimonios también. Como uno de los científicos que de la causa a favor del aborto, un día no se conformó con él practicar cientos de abortos, sino que él vio un video de un aborto, y entonces allí el Señor lo tocó
y ahí se despertó su conciencia del mal tan grande que él había hecho. Se convirtió al cristianismo y entonces pasó al otro bando, pasó a ser pro vida, ¿verdad? Pro vida, defensor de la vida. Entonces, cuando en un momento colaboraba para quitarla, pasó después a ser entonces de un grupo pro vida. Debemos recordar que para ser testigos del resucitado no podemos ser perezosos, sobre todo en el camino de la santidad. A veces nos pasa eso también. Cuando mucha gente escucha el texto que dice el consejo de Pablo a Timoteo, toma parte en los duros trabajos del evangelio. Digo, bueno, si es así, si esto va a ser duro, búscate a otro, Señor, dirán algunos. Pero es que, nuevamente, en el camino de Dios, la obra de Dios no se detiene, no se detiene. Esto es una lucha constante. Nosotros por ganar almas para Cristo y el enemigo entonces para arrebatársela. Es una lucha en la que el tiempo es un factor determinante también para inclinar las cosas a favor de Cristo. Servir a la gloria de Dios en todo lo que hacemos es el criterio decisivo para nuestra acción. La máxima síntesis de lo que significa vivir en amistad con Jesús es la indicación que nos orienta cuando no estamos seguros de que es lo correcto hacer. Nos ayuda a reconocer la voz de Dios dentro de nosotros, que nos habla en la conciencia para que podamos discernir su voluntad. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Siempre recuerdo un consejo que me dio un obispo, estaba en el seminario, todos los meses nos dan retiros. Entonces ese obispo fue a darnos ese retiro ese fin de semana. Y entonces, enseñándonos el valor de la oración de importunar a Dios, nos dijo, comencemos a orarle al Señor de una manera distinta. ¿En qué tú necesitas, Señor, que te ayude? No, el Señor, mira que me duele este pie. Mira, Señor, mira por mí. Y mira por mí, para que yo consiga un trabajo. Mira, Señor, por mi hijo. Mira tal problema, mira tal enfermedad. Eso es importante. Pedirle al Señor, suplicar al Señor. Pero también pongámonos a disposición del Señor. ¿En qué tú quieres, Señor, que te ayude? El Señor nos pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Que tú puedas decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí. La gloria de Dios es la aguja de la brújula de nuestra conciencia. Debemos ser imitadores de los santos. Hagamos todo para la gloria de Dios y para la salvación de nuestros hermanos. Les advierto, en este camino de seguir a los santos, en este camino de santidad, no caben los cristianos perezosos. No caben los perezosos. La Escritura lo dice, te quiero, frío o caliente, pero tibio no. Tibio me da ganas de vomitar, como dicen. O frío o caliente. Hoy no caben los cristianos perezosos. Y el Papa nos ha dicho, en lo adelante la iglesia será más pequeña, pero será más unida, será más fuerte. Por tanto, cuando somos menos los que tenemos que trabajar, hay que trabajar más. ¿No creen ustedes? Si en una empresa, en la sección donde usted está, son 10 personas y hay 2 que se retiran, quedan 8, entonces el trabajo de 10 lo están haciendo 8. Van un chin más forzado, pero lo hacen. Lo hacen. El Señor nos dará las fuerzas. El Señor nos dará el ánimo. Nos dará el tiempo también. El gran impedimento que tienen muchos hoy para servir a Dios es ese, el tiempo. Si yo tuviera tiempo, no dejes de estarte quejando, ni de estar haciendo promesas falsas. Si te organizas el poco tiempo aunque tú tengas, lo puedes dedicar a Dios también. Le puedes servir a Dios también. Y verás cómo te rinde el tiempo. Nunca intente hacer más de lo que tú puedes hacer. El Señor no te está pidiendo eso. No tiene que venir aquí como el cura. Los curas somos los que vivimos aquí siempre. Estamos siempre en ese trabajo a tiempo completo. A ti te ha pedido que des razón
y exprese de manera auténtica tu fe y te comprometen a ayudar al Señor con lo que tú puedas, con tu persona, con tus bienes, con lo que tú puedas, pero sobre todo con tu tiempo, con tu tiempo. La gran queja de hoy: no hay una esperanza de agregarle más horas al día, seguirá teniendo 24 horas. Pero si hoy solo tú puedes hacer 3 cosas, trata de hacerlas bien y trata de hacerlas con dedicación, con esmero, con entrega, con pasión. Pero no haga las cosas de manera medalaganaria, como decimos, tirada, como decimos, a ver lo que sale, a ver lo que sale. Yo siempre me recuerdo de mi madre con eso, que mucha gente le pregunta: doña Isabel, ¿y cómo es que usted cocina tan bueno? Porque yo le echo los mismos ingredientes que usted le echa y no me queda igual la comida. Entonces mami le hace la primera pregunta: ¿tú cocinas en la cocina o en la sala? Ah, que yo tengo muchas cosas que hacer. Digo: cuando usted está cocinando, solo es cocinando. Cuando tú quieres servirle a Dios, no te pongas a pensar en otras cosas. Arregla todos tus asuntos y luego le sirve al Señor. Reconozco, admiro y felicito a muchas personas que escucho, incluso aquí, cuando dicen: cuando yo voy para la iglesia, ya me olvido de todos mis asuntos. Ahora yo estoy dedicado a las cosas de Dios. Esos son trabajadores, como decimos, que el Señor promueve. ¿Y de qué manera tú eres promovido en la iglesia? Bueno, el Señor despierta nuevos talentos en ti para que te comprometas más. A veces tenemos la misma queja o el mismo enemigo, la tentación en la misma casa. Mamá, pero usted se irá a mudar para la iglesia, porque usted parece el padre que va a abrir la iglesia. Bueno, que lo digan, que lo digan. Pero como dijo un personaje bíblico: mi familia y yo le serviremos al Señor. Si ustedes quieren, sigan por ese camino, pero mi familia y yo le serviremos al Señor. Estamos conscientes del compromiso que tenemos delante de Dios, del protagonismo que tenemos que ejercer también en este llamado que nos hace como testigos especiales de Cristo y del Evangelio. Dice: no escoge a cualquier persona, no, testigos especiales es a quien Dios necesita. Fíjese solamente con un acontecimiento que pasó esta semana. Pasó, hoy es lunes, el viernes. Mucha gente ha dicho que no es para nada ofensivo lo que pasó en el espectáculo de apertura de los Juegos Olímpicos en Francia. Pero la conferencia episcopal francesa se pronunció inmediatamente. Muchos obispos y hasta personas se pronunciaron, dijeron: estamos dando un mal mensaje también a la humanidad. Cuando queremos hablar de equidad, hablamos de feminismo. Cuando queremos hablar de igualdad, estamos hablando entonces de aceptación de otros antivalores, como la ideología de género. Estamos deformando la sana doctrina. Se estaban burlando de la Eucaristía y de la Virgen María. Y uno que sea testigo de Cristo tiene que quedarse callado con eso. No, usted tiene que hablar también y decirle: no, yo encuentro que es un desagravio también. Hasta las comunidades de artistas se pronunciaron. Dijeron: eso es un adefesio en contra de Miguel Ángel, por ejemplo, o quien pintó La Última Cena. Todo un escenario grotesco también en contra de la fe. Es una guerra abierta. ¿No han declarado la guerra abierta a la iglesia? Pues si usted no quiere pelear en sentido espiritual, está el tiempo de retirarse. Pero si usted está dispuesto a dar su vida por Cristo, este es el tiempo de ser testigo especial de Cristo y de resucitado. Este es el tiempo. Fíjense, ya no lo ocultan, ya de manera abierta, que lo dicen y lo expresan. Cuando se refiere a la fe, si un niño sube aquí al altar, están de una vez los focos del mundo sobre nosotros también. Ah, pero mira, que tienen los niños allí y están en la iglesia. Allí había un niño menor de edad que estaba en ese escenario junto con mayores. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Si tenemos que estar conscientes que en esa guerra espiritual tú y yo somos testigos especiales de Cristo. No te quedes callado. Tenemos que defender la fe y la iglesia
Dice, con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos, con nuestras ideas, con nuestra entrega, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras también. Si ellos callan, las piedras hablarán. Si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti cuando llegue a mi presencia, dice el Señor. Entonces, por eso tenemos que vivir en constante oración, por ese asedio, por esa persecución. Ahora el último mártir que se ha sometido a su causa fue un sacerdote nigeriano que lo quemaron vivo, lo quemaron con todos sus fieles. Eso fue hace poco tiempo. Lo quemaron con todos sus fieles dentro. Y el padre no intentó salir, se quedó allí con su gente. Derramó su sangre por Cristo también. Un testigo valiente. Y hoy quieren hablar de respeto también, de ideales religiosos. Hoy en pleno siglo XXI quieren hablar de respeto. Ser testigo de Cristo significa en todos los escenarios, también de nuestra vida. Le preguntaron al recién electo presidente Nayib Bukele, en una primera entrevista, cuando fue electo, que por qué hablaba tanto de Dios en su discurso. Entonces él le dijo, porque no puede haber un cambio en ningún país si Dios no está delante, por eso yo hablo de Dios. Y seguiré hablando, le dijo, seguiré hablando. No puede haber un cambio si no se habla de Dios. Esas realidades que estamos viendo presentes en el mundo no pueden cambiar si los testigos que Jesús tiene siguen haciendo silencio. Usted lo ve que el Papa en todo momento siempre sale y da la voz, habla sobre temas importantes. Así también tenemos que hacer los cristianos también. No podemos caer en el pasivismo de solo decir, yo tengo que hablar simplemente de la palabra de Dios. Sí, hay que hablar de la palabra de Dios. Hay que iluminar los ambientes con la palabra de Dios. Pero también hay que enfrentar aquellas realidades que se oponen a la palabra y a nuestra propia fe. Vamos a ponernos de pie para recibir la bendición final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por este momento de encuentro, por este primer tema. Ayúdanos a ser auténticos testigos tuyos en el mundo, a poder llevar a los demás la experiencia del resucitado, a proclamar la palabra de esperanza que es el evangelio tuyo, que es tu vida, que es tu obra, que es tu presencia. Ayúdanos a ser fieles colaboradores en la extensión de tu reino, a vivir el compromiso, a vivir la fidelidad, a vivir también con amor en nuestros corazones. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, mañana los esperamos a la misma hora y por el mismo canal. Nos disculpan porque los lunes no tenemos la Eucaristía en la noche, pero fue propio, ¿verdad?, empezar con la Eucaristía, empezar de buena manera, así que la misa mañana a las 7 y después seguimos con el tema. Sé que mucha gente va a preguntar por el material. Es bueno que se inscriban en su correo electrónico. Vamos a colaborar un poco también, ¿verdad?, con el cuidado del medio ambiente, a no tener que emitir tanto papel. Así que nos van a dejar su información y entonces vía la parroquia nosotros les vamos a devolver, facilitándole los temas que vamos a ir dando cada día. Gracias a todos por venir.